Buenas noches a todos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde en esta hermosa noche. Amén. Como siempre, vamos a empezar este culto. Primeramente vamos a orar a Dios para que nos permita deleitarnos en su palabra y entrar en el gozo de Cristo Jesús. Padre bueno y misericordioso, te agradecemos, Señor, por esta noche tan hermosa, tan bella que tú has dispuesto en este hermoso día, Padre. Permítenos, Señor, disfrutar de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, abriendo nuestras mentes, Señor, capacitándonos, Padre, para entender tu palabra, Dios, porque sabemos, Señor, que si tú no estás con nosotros, Dios, no tenemos nada, Padre. Y no queremos sabiduría de hombres, Señor. No queremos ciencia e inteligencia de hombres. Queremos es tu sabiduría, esa que viene de lo celestial, de la cual dice el apóstol Santiago. Dios, por favor, derrama esa lluvia de sabiduría sobre nosotros, sobre tu pueblo, para entender tu santa palabra y gozarnos en Cristo Jesús. Padre, vamos a leer tu palabra y compartirla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, si tienen las Biblias en sus manos, les pido por favor que la abran en el libro de Jeremías, capítulo 7. Libro de Jeremías, capítulo 7, verso 1 al verso 7. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor, Todopoderoso, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, maravillosa palabra esta noche. Yo creo que esta noche Dios tiene un mensaje poderoso para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Y como hijos obedientes que somos, nos gozamos al escuchar su palabra. Así a veces traiga repriendas a nuestra vida. Así a veces Dios nos hable fuerte. Amamos esa palabra, esa dulzura, porque sabemos que nos está reprendiendo para nuestro bien. Nos está exhortando para que nosotros cada día mejoremos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí en la palabra, en el verso 2, el Señor le dice a Jeremías que se pare en la entrada del templo y que comience a decir, y le da el mensaje a Jeremías. Pero ¿qué dice el Señor? Párate en la entrada del templo, en la casa del Señor, y desde allí proclama este mensaje. Párense en la entrada del templo y proclamen desde allí este mensaje, dice el Señor. ¿Por qué desde la entrada del templo? ¿Por qué desde la entrada del templo? ¿Por qué? Porque ahí concurría todo el pueblo de Israel. Porque ahí iban a ir los que adoraban a Dios, los que se gozaban en adorar a Dios, aparentemente. Los que buscaban a Dios entraban por esas puertas para adorar a Dios en el templo. Y el Señor le dice: párate ahí, en esa puerta, y háblales desde ahí a todos los que llegan, ¿no? Probablemente todos los que llegaban al templo buscaban a Dios, querían buscar la voluntad de Dios, querían adorarlo, ¿cierto? Llevaban los sacrificios, los diezmos al templo, querían escuchar la palabra de Dios y llegaban al templo. Y le dice el Señor: párate ahí, en esa entrada, y diles. ¿Qué dice la palabra? Diles: enmienden su conducta y sus acciones. En pocas palabras, arrepiéntanse de sus acciones y de sus hechos. Enmienden sus conductas y sus acciones, ¿no? Entonces imaginémonos un poquito. Estas personas iban al templo, llevaban el diezmo, ¿no? Llevaban el diezmo, contentos, podría decirse, esperando encontrar la voluntad de Dios. Cuando llega el profeta y les dice: enmienden sus acciones, cambien su manera de vivir, arrepiéntanse de sus pecados. Tremendo para estas personas escuchar eso.
¿no? De la boca de un profeta, porque se supone que todos los que iban ahí al templo eran hombres justos, que buscaban a Dios, o sea, hacían justicias, ¿no? Ponían la ley de Dios por obra, se supone. Pero el profeta les dice otra cosa de parte de Dios. Les dice: ustedes no son perfectos, ustedes no son justos, ustedes roban, ustedes mienten, ustedes hacen cosas malas. Eso es lo que le está diciendo el Señor a través del profeta Jeremías al pueblo. Y este pueblo iba confiado, su confianza lo había puesto en la apariencia de las cosas, en la religión, podría decirse, ¿no? Por eso el Señor dice: enmienden su camino y no confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Entonces ellos iban confiados, creyendo que llevando el diezmo, que portándose bien, que entrando al templo estaban agradando a Dios. Y el Señor les dice: esa palabra que les dicen los falsos profetas, que todo está bien y que por ustedes entrar al templo y por traerme el diezmo, por traerme sus sacrificios, entonces ustedes están haciendo lo que a mí me agrada. Esas son palabras engañosas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios ve tu corazón. Dios ve nuestro corazón. Y aunque el pueblo en ese instante le llevaba sacrificios con deseos de agradar al Padre, su corazón estaba manchado por el pecado, como todos nosotros. El corazón del pueblo estaba manchado por el pecado y sus obras no eran perfectas. Aunque llevaran el diezmo, aunque fueran a buscar la voluntad de Dios al templo, no eran perfectos. Y Dios conocía sus corazones. Por eso el profeta les declaró eso: enmienden sus acciones. Dios sabía que aunque fueran a buscarlo a él al templo, no iban de corazón. Iban al templo y mientras estaban en el templo, digamos, se portaban bien o aparentaban portarse bien, pero salían y hacían otras cosas. En su corazón estaba el pecado. En su corazón estaba el pecado, como nosotros hoy en día, podría decirse. Por eso digo que la palabra de hoy es maravillosa, muy hermosa, porque nos enseña y nos exhorta, nos reprende el Señor esta noche. Y nos dice: no crean y no piensen en por ustedes venir a la iglesia, por sentarse en esa silla, por sentarse adelante del pastor, por subirse al púlpito a predicar, o por traerme el diezmo, la ofrenda, por ayudar a los ancianos, o bueno, por hacer obras, porque se visten con falda larga, porque se visten con corbata, ¿no? No piensen que así me van a agradar a mí. No confíen en cosas engañosas. No piensen que así ustedes se van a salvar. Y no piensen que así ustedes están bien. Eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. No piensen que porque ustedes van a culto todos los días, ya, la hicieron, están bien delante de mí y entonces ustedes están salvos. No, no es eso. No piensen que por darme las ofrendas, por darme el diezmo, ustedes son salvos. No, no crean en palabra engañosa, dice el Señor. No creas que porque te vistes con falda larga y te vistes con camisa de corbata, saco de corbata, eres salvo. No. Lamento decirte esto, lamento tirarte este baldado de agua fría en la cabeza, pero la verdad es que la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice que si no has creído en Dios, que si no has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y si no te has arrepentido de todos tus pecados y no has nacido de nuevo, no eres salvo. O sea que estás bajo la ira de Dios. Así te vistas como te vistas, así vayas a la iglesia todos los días, así te arrodilles, así diezmes, así hagas lo que hagas. Si tú no le crees a Dios y lo obedeces, creyendo en Cristo, viviendo una vida conforme a las enseñanzas de Cristo, déjame decirte que estás bajo condenación, bajo la ira de Dios. Maravilloso, ¿no? Esta palabra, porque Dios nos está hablando, nos está diciendo: bueno, miren a ver si de verdad están haciendo las cosas bien. No vaya a ser que estén confiando en palabras engañosas. Como dice en el verso 8, leemos el verso 8, dice: pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron
y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Amén. Amén. Entonces mira lo que dice el Señor. No tenemos dónde escondernos. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios quiere que hagamos las cosas bien. La puerta de la salvación está abierta para todo aquel que Dios llame, dice la palabra. Y si tú estás escuchando esta palabra hoy, es porque Dios te quiere hablar a tu corazón y quiere tu salvación. Quiere que tú te arrepientas, que lo reconozcas como tu Dios y al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Pero mire lo que dice en el verso 8. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. ¿Cuáles son estas palabras engañosas? ¿Cuál podrían ser estas palabras engañosas de que habla el profeta? Palabras engañosas puede ser, hermano, vístete bien, a la hermana, vístate con falda, que Dios ama la santidad, y entonces si tú estás con falda, si tú estás vestida bien, eres salva. Eso es palabra engañosa. La salvación no es por la vestimenta. Si te dicen, hermano, es que entre más ores, entonces ahí da testimonio que eres salvo. No, tampoco es por la oración. Si te dicen, hermano, si yo te veo congregándote todos los días, eso certifica que tú eres salvo. Tampoco es por la congregación, tampoco es eso. La única manera de nosotros hallar salvación delante de Dios, a la manera de Dios, a la manera que Dios dispuso para nosotros, es a través de su Hijo, Jesús. Si no estamos en Cristo, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, por más que creamos ser santos, o por más que nos creamos los superungidos, no somos nada delante de Dios. Estamos en pecado y vamos directo a la condenación eterna. Entonces hay que tener cuidado con las palabras engañosas. Hay en estos momentos congregaciones que solo predican prosperidad, pero no hablan del pecado. Predican que todo va a estar bien. No, tranquilo, Dios te ama hartísimo, sigue con tu vida. Tienes 5 mujeres, tranquilo, Dios te ama. Tranquilo, Dios te ama así como eres. No, sigue así. Estás casado, pero tienes otra mujer, tranquilo, hermano, Dios te ama, trae tu diezmo acá. Eso es mentira, eso son palabras engañosas. Y esos hombres que se hacen llamar siervos de Dios, cuando en realidad no son siervos de Dios, sino siervos de Satanás. Lo que están trayendo es muerte a las almas y están tratando de desviar a las ovejas del redil, a los hijos de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con todo esto. Y tú, amigo, si de pronto estás guiando una congregación en la cual te predican más prosperidad, hay que tener cuidado, porque el siervo que te está hablando, te está predicando, es un siervo de Satanás, no un siervo de Dios. El siervo de Dios declara la palabra de Dios, gústele a quien le guste. Si Dios dice en la palabra que robar es pecado, robar es pecado. Si tú robas, eres un pecador, estás bajo el aire de Dios. Si la palabra de Dios dice que ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos, y tú estás en fornicación, hermano, te vas a ir para el infierno si no te arrepientes. Yo no te puedo decir otra cosa. Yo no te voy a dar bálsamos y a tergiversar la palabra para que a ti te guste, porque la palabra de Dios no es para que a nosotros nos guste. Entonces hay que tener cuidado con esas palabras engañosas, que eso abunda en estos tiempos. Eso abunda. Una congregación llena no significa que esté la bendición de Dios ahí, y menos de que Dios habita en ese lugar. Esta palabra nos lleva a eso, a que nosotros entendamos eso, que no es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros nos pongamos o el lugar que frecuentemos, no, es si realmente hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque mucha gente va a una iglesia a sentarse y se cumple lo que dice aquí en el verso. Dicen que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio, juran el falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron
Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. Entonces hay mucha gente, hermano, que cree que por ir a una iglesia está bien con Dios, que cree que por ir a una iglesia se va a salvar, que cree que por ir a una congregación ahí ya se va a salvar. Y entonces esta persona está engañada. ¿Por qué? Si está en adulterio, si está fornicando, si está en pecado, si no ha nacido de nuevo y va a una iglesia creyendo que esa congregación por asistir ahí va a salvarse, resulta que va ahí, ¿no? Va a ir a respetar las cosas del Padre y fuera de eso sale y sigue con la misma vida. ¿Qué está haciendo? Nada. Y si va a una congregación donde solo le predican prosperidad, hermanos, Dios profetiza que sobre ustedes vendrá una lluvia de bendición, aleluya. Hermanos, si estás enfermo, el Señor te va a sanar para que sigas pecando. Jamás un siervo de Dios va a decir eso. Porque si estás enfermo, muchas veces, no digo que siempre, hay que entender eso, no siempre, porque uno no es Dios para saber, pero la palabra nos enseña que muchas veces por el pecado viene la enfermedad, también viene por reprensión, porque Dios quiere tratar de decirnos algo y nos estamos colocando cuidado. Pero entonces, ahí es donde entra esto, ¿sí? Si de pronto estás yendo a una congregación donde te están predicando esto que estamos hablando, estas palabras engañosas, ¿no? Que si tú estás en unión libre y vas a la iglesia y el pastor y los ancianos no te dicen nada, o sea, ya conocen tu situación y predican, saben que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos y no dicen nada, dicen, no, sigue con ella que el Señor va a orar. Mientras tanto, síguete revolcando en la marranera. Hermanos, Dios no va a decir eso. Un siervo del Señor no va a decir esas cosas. Un siervo del Señor va a decir, arrepiéntete, estás en pecado. Amén, gloria a Dios. Y si tú vas a seguir así, vas a ir directico al infierno. Así es. Acompañar ¿a quién? A Satanás. Por su rebeldía, por su desobediencia y por su mentira. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto. No quiere decir porque vengas, no quiere decir porque tú estés aquí hoy, quiere decir que seas salva y que estés bien delante de Dios. No nos creamos eso. Los frutos del Espíritu Santo dan testimonio de tu nacimiento de nuevo. Pero si tú vienes a escuchar y sales y mientes, robas, matas, pecas, ¿qué cambio hay? ¿Qué transformación hay? Esa palabra no les gustó mucho a los fariseos cuando el Señor Jesús le dijo, hipócritas, ustedes son hijos de su padre. Y le dijeron a los fariseos, nosotros no somos huérfanos, tenemos un padre que es Dios. Y le dijo el Señor, no, su padre no es Dios, porque si su padre fuera Dios, escucharían la palabra que yo les digo y me amarían a mí, dice el Señor. Ustedes son hijos de su padre el diablo, que desde el principio estaba en la mentira y siempre ha estado en rebelión contra Dios. Ustedes son hijos del diablo. Y los fariseos, que se creían muy santos por sus obras y todo lo que hacían, claro, les cayó como baldado agua fría las palabras de Jesús. No se imaginaron, porque todo el mundo los respetaba, todo el mundo los tenía en lo alto. Como en estos tiempos, mucha gente idolatra a su pastor. Mucha gente idolatra al llamado apóstol y lo tiene arriba. Oh, el siervo de Dios. Y entonces el siervo de Dios se crece. Oh, soy el superpastor. Tengo la unción sobre mí. Dios ha derramado su unción sobre mí. Soy el superpastor. Y todo el mundo le hace venia. Oh, el pastor, el profeta, el apóstol. Pero si llega un siervo de Dios y le dice, tú eres un pecador, arrepiéntete porque tú de Dios no tienes nada. ¿Sabe qué va a decir ese super siervo de Dios? Le va a doler en su corazón y se va a enojar con el siervo de Dios. Y le puede decir, ¿tú qué vienes a hablar? Tú no me vienes a enseñar la palabra. Yo soy un hijo de Dios. La. Pero la verdad es que no lo es. Y le están diciendo la verdad y se enoja por eso. ¿Sí ven?
¿no? Palabra dura, ¿cierto? Amén. Porque muchos aquí y de los que nos están viendo creen que son santos o nos creemos muy santos. La superunción sobre nosotros. Pero nuestras obras testifican otra cosa. Nuestras obras dan testimonio de que es mentira, de que no somos así. Y si vemos que no estamos así, si tú ves que lo que estoy hablando te está doliendo en el corazón y que ya me estás odiando por lo que estoy diciendo, que tal vez estés diciendo que no, esa no es la verdad de Dios, ese que va a estar predicando, ¿dónde lo vieron como pastor? A ese que está hablando. Si tú estás diciendo eso, querido amigo, déjame decirte que Dios te está hablando y quieres que te arrepientas. Él quiere que tú te arrepientas, que vuelvas a Él. Bendice a Dios por su palabra, porque Él nos ama a todos y Él quiere la vida eterna para todos. Esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo se salve. Desafortunadamente Dios no obliga a nadie. Dios te enternece el corazón, Dios te habla. Dios te habla por medio de prédicas, de alabanzas, del amigo, del vecino que te dice Dios te bendiga. Dios te habla de miles de maneras, pero Él nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Él nunca te va a obligar. Si tú crees que estás más o que estás mejor en el mundo, Dios te dice, listo, hágale, arranque. Siga en el mundo, yo te amo. Mi hijo dio la vida por ti, para darte vida eterna, para que estés conmigo por la eternidad, para darte bendición. Pero si tú crees que estás mejor allá, con todo mi dolor, te vas a perder al infierno. Y no porque yo te mande allá, porque tú solito te estás yendo allá. Y no prestas atención a mi palabra, no prestas atención a mis siervos que predican. Nada, no prestas atención. Pero, hermanos, ¿qué tal si viniera un superapóstol o pastor de la prosperidad a predicar? Todo el mundo se levantaría diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Ese es el siervo de Dios. ¿Cierto? Que ahora eso sobreabunda. Y eso muchas veces da tristeza al ver que las personas van más buscando otra cosa que a Dios. Van más buscando prosperidad espiritual, van más buscando sanidad física, van más buscando porque no tienen pareja y quieren casarse, van más a la iglesia buscando desestresarse, van más a la iglesia buscando alabanzas bonitas, pero menos buscando a Dios. Y ahora aquí está lo tremendo. Tú me puedes engañar a mí, estar aquí delante de mí, ustedes aquí. Yo creo y pienso que porque están aquí es porque han nacido de nuevo, porque quieren buscar a Dios, quieren conocer su voluntad, quieren alabarlo, adorarlo, quieren deleitarse en Dios, quieren escuchar su palabra, quieren conocer más a Cristo, quieren salvarse, ¿no? Eso es lo que yo creo. Bueno, pero Dios realmente conoce sus corazones y mi corazón. Dios sabe si ustedes están ahí por Él o por pasar el rato. Dios sabe si ustedes están aquí porque de verdad quieren conocerlo a Él, porque de verdad lo necesitan y lo anhelan y lo aman, o si están ahí sentados solo por pasar el rato, o para que Dios les haga un milagro financiero, o para que Dios les sane algún familiar, o para que Dios, bueno, infinidad de cosas que puede tener las personas en su mente, ¿cierto? Como así también Dios sabe, yo por qué estoy aquí parado. ¿Será que estoy aquí parado para que entren los diezmos y entonces comience a generar ingresos y me compre un carro y todo? ¿O será que estoy parado aquí de verdad haciendo la obra de Dios con un corazón puro hacia Él, con intenciones buenas que Él mismo ha colocado en la persona? Porque en sí no es uno, eso hay que entenderlo. No soy yo el que digo, no, pues voy a predicar la palabra entonces para que la gente me admire. No, es Dios el que pone el querer como el hacer, dice el apóstol Pablo. Y es un don grande el predicar la palabra de Dios, y hay que tomarlo con respeto y seriedad.
porque es un don que da a Dios y Él elige a sus siervos. Esto no depende de la persona. No es que diga, no, es que yo como soy súper inteligente y yo puedo sacar un tema de la Biblia y yo sé hablar hebreo, entonces yo sé también griego, entonces ya voy a predicar la palabra de Dios. No, es Dios el que escoge a la persona y es una bendición que Él pueda escoger un siervo y pueda hacer la voluntad de Él, con sus errores, claro está. Nosotros no tenemos que ver a la persona tanto, digámoslo así, porque todos tenemos errores aquí, todos pecamos. Si tú vas a una congregación, yo que sé, las congregaciones, congregaciones que tienen púlpitos de cristal, ¿no? Que el pastor tiene 5 guardaespaldas atrás y lo ves así todo imponente. Déjame decirte que él también peca, tiene errores, tiene fallas. Y si él no está sujeto a la cabeza que es Cristo, hermano, está siguiendo a un hijo del diablo. No está siguiendo a un siervo de Dios. Porque si estuviera siguiendo a un siervo de Dios, ese hombre, ese varón de Dios, estaría sin guardaespaldas, confiando en la gloria de Dios. Y se vería la humildad, transpiraría la humildad. Entonces, para caer en el engaño hay mucho. Y por eso tenemos que estar en oración ferviente, dice la palabra, los unos por los otros. Todos los miembros de la iglesia tenemos que orar entre nosotros para cuidarnos de las acechanzas del diablo y de sus engaños, de sus artimañas. Amén. Y así también ustedes también les deben hacer el orar por el que predica, por el que da la palabra. Orar para que el que dé la palabra de verdad, de una palabra pura, de una palabra de parte de Dios, no de parte del hombre, sino de Dios. ¿Cierto? Entonces, hermano, esta palabra está buenísima, pero se nos acaba el tiempo. Ya, con el poder de Dios, que nos permita tener otro tiempo para seguir compartiendo su hermosa palabra. Entonces, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una oración para encomendarnos delante de Dios. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor incondicional, por ese sacrificio tan grande que tu Hijo Jesús ha hecho en ese madero, Padre. Permite que la sangre preciosa, Señor, de Cristo, rocíe nuestro corazón y que nos limpie de toda maldad, de toda iniquidad, Padre. Perdona nuestras faltas en el nombre de Jesús, límpianos con esa bendita sangre y que podamos nosotros recibir el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Que seas tú llenándonos cada día más y más de sabiduría y conocimiento en Cristo Jesús, y que seas tú cuidando y protegiendo nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Hoy oramos para que seas tú bendiciendo a los hermanos, Padre, que tienen alguna necesidad, que seas tú con tu gloria y tu poder dándoles el sustento, Señor, a toda tu iglesia, a todos nosotros, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.